Hola, somos Pedro Florián, Ainhoa Cero y Sofía Romero y os vamos a presentar nuestro trabajo sobre las diferentes fases constructivas de la Basílica de San Pedro. La versión paleocristiana de la Basílica de San Pedro del Vaticano. La antigua Basílica de San Pedro era el edificio que se erigía en el lugar donde ahora se halla la Basílica de San Pedro de Roma, actual estado de la Ciudad del Vaticano. La actual Basílica de San Pedro fue levantada en el lugar de la antigua en el siglo XVI, por orden del Papa Julio II, conservando algunos elementos de su predecesora. Desde la época de la crucifixión y sepultura de San Pedro en el año 64, se ha creído que en este lugar se halla su tumba y un pequeño santuario. La construcción de una basílica sobre el lugar comenzó bajo las órdenes del emperador romano Constantino I, entre el 326 y el 333 d.C., y se necesitaron 30 años para completarla. El edificio consistía en 5 naves, como podemos observar en la primera imagen, una amplia en el centro y 2 más pequeñas a cada uno de los lados. A su vez, cada una de las naves estaba dividida por 21 columnas de mármol, que eran restos tomados de antiguos edificios paganos. La planta la podemos ver en la segunda imagen. La basílica, de 110 metros de largo, tenía forma de cruz latina y un techo de madera en el interior, que alcanzaba una altura de 30 metros en el centro de la construcción. En la entrada se hallaba un atrio, al que se conocía como el Jardín del Paraíso, con 5 puertas por las que se accedía al cuerpo principal de la iglesia. Este atrio en realidad era un agregado realizado en el siglo XV. No obstante, a diferencia de los templos paganos anteriores, el exterior de la basílica no estaba especialmente decorado. Conocemos este aspecto exterior por los dibujos grabados y, como podemos apreciar en la tercera imagen, el fresco de Rafael Sanzio, El incendio del Borgo, donde se representa el antiguo edificio de forma realista. La cuarta imagen se trata de la donación de Constantino, del taller de Rafael. Muestra cómo era el interior de la antigua San Pedro. En el fondo del fresco, al centro, observamos la disposición original del altar, con 4 columnas salomónicas frente a este. La creación del mosaico, conocido como navicella, de 1305 a 1313, ubicado en el atrio, se atribuye a Giotto di Bondone. El enorme mosaico había sido encargado por el cardenal Jacopo Stefanecci y ocupaba la totalidad de la pared por encima del arco, que daba al patio. La obra mostraba a San Pedro caminando sobre las aguas. Este extraordinario trabajo fue dañado durante la construcción de la nueva basílica en el siglo XVI, aunque aún se conserva gran parte de la obra. Navicella significa barco pequeño, en referencia al barco que dominaba la escena y cuya vela, hinchada por los vientos de la tormenta, se imponía sobre el horizonte. Este tipo de representación naturalista del mar solo se conocía en obras de arte antiguo. La nave de la iglesia terminaba en un arco que contenía un mosaico figurando a Constantino y a San Pedro, a quien se le entregaba un modelo de la iglesia de Cristo. En las paredes de 11 ventanas cada una podían encontrarse frescos con escenas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El altar de la Basílica Constantiniana constaba con varias columnas salomónicas. Según la tradición, Constantino tomó estas columnas del templo de Salomón y las regaló a la iglesia. Sin embargo, es probable que en realidad fueran de una iglesia de Oriente. Cuando Bernini construyó el baldaquino para cubrir el nuevo altar de San Pedro, se alejó del diseño intrincado de las antiguas columnas. 8 de las columnas originales fueron trasladadas al interior de la nueva Basílica de San Pedro. En 1505 se decidió la construcción de una nueva basílica en reemplazo de la primitiva Basílica de San Pedro, poniendo a cargo del proyecto y ejecución de las obras al arquitecto Donato Bramante. Luego de discutir y examinar los proyectos de Julián de Sangallo, Fra Giocondo y el propio Bramante, la piedra fundacional se coloca el 18 de abril de 1506. En su diseño, Bramante propone una planta de cruz griega, los 4 brazos iguales, tipo utilizado en las iglesias bizantinas desde el siglo IX, que con el agregado de capillas y sacristías entre sus brazos queda inscrita en un cuadrado resultando una planta central, que con diversas variantes había sido utilizada desde los primeros tiempos del cristianismo para iglesias conmemorativas del martirio de un santo o de capillas funerarias. Con 4 ábsides sobresaliendo en parte en los lados,
Según la imagen, acuñada en la medalla conmemorativa de la fundación de la basílica, su alzado hubiera tenido 4 torres en los ángulos y una cúpula semisférica sobre el crucero, muy amplia pero no tan elevada como la que finalmente realizará Miguel Ángel. Al fallecer Bramante en 1514, la dirección de las obras fue puesta a cargo de Rafael Sanzio. Entre este año y 1521 se discuten muchas variantes propuestas por Fray Giocondo, Julián de Sangallo, Baltasar Petrucci, Antonio de Sangallo el Joven y el propio Rafael. Los 3 últimos habían sido discípulos de Bramante y recogido en la obra de San Pedro las enseñanzas del maestro. Rafael muere en 1520 y lo sucede al frente de la construcción Antonio de Sangallo el Joven, quien en 1538 concreta su proyecto para la basílica modificando la planta con el agregado en el frente oriental de un profundo narte flanqueado por torres en la fachada y deambulatorio rodeando los ábsides de los otros 3 brazos. Notamos que la basílica de San Pedro está orientada a la inversa de lo habitual. Las características del terreno y la exigencia de ubicar el altar sobre la tumba del apóstol obligaron ya en el siglo IV a ubicar el acceso hacia el este. En su diseño aparecen claramente reforzados los pilares centrales que debían sostener la cúpula, a pesar de todas las vicisitudes y las diversas propuestas que sufre el proyecto de la nueva basílica. La estructura espacial básicamente sigue siendo la propuesta por Bramante. En 1546, al fallecer Antonio de Sangallo, fue nombrado arquitecto de la obra Miguel Ángel Buonarroti. Él dará su forma definitiva al diseño, simplificando las plantas al eliminar las sacristías con torres de las esquinas del cuadrado diseñadas por Bramante. Esto transformó los límites del espacio en un muro envolvente continuo, lo que dio una gran unidad y coherencia al volumen del edificio. Miguel Ángel refuerza toda la estructura del muro, ampliando fuertemente sus espesores y agranda aún más los pilares centrales, pues el eje de su idea es la erección de una imponente cúpula peraltada sobre un importante tambor, que se elevaría bastante más de que la propuesta original de Bramante. La cúpula se eleva a 132,50 metros sobre el nivel del piso, tiene una circunferencia de 92 metros y la inscripción que se ve como un cinto en la base de la cúpula reza: «Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y te daré las llaves del cielo». Las letras miden 2 metros de altura. Diseñada por Miguel Ángel, su construcción fue terminada 24 años después de su muerte por Domingo Fontana y Jacopo de la Porta. Este último es el encargado de concluir el proyecto de Miguel Ángel a su muerte en 1602. Solo queda por erigir la fachada y diseñar la plaza frente a la basílica. También podemos encontrar en la basílica grandes obras renacentistas como la Piedad de Miguel Ángel. Y otra curiosidad es que esta basílica es el escenario principal de la película de Ángeles y Demonios, la segunda parte del Código da Vinci, y es una buena forma de ver esta basílica de otra forma, así con un aire de conspiración en torno a esta época y sobre todo a la que a continuación nos contará nuestra compañera Sofía sobre Bernini, otro de los atractivos de esta película. Bueno, pues ahora yo os voy a hablar sobre la culminación barroca que tuvo San Pedro del Vaticano. Esto ocurre en 1605 cuando se nombra papa a Pablo V, quien decide prolongar la iglesia hacia el frente, transformando la planta de cruz griega que propuso Bramante en una planta de cruz latina, que era tradicional en las iglesias de Occidente. El papado realizó un concurso en 1607 para ver quién llevaba a cabo esta propuesta arquitectónica. Finalmente fue Carlos Maderno quien ganó el concurso. Este arquitecto lo que hace es prolongar la bóveda de cañón del brazo delantero, colocando a ambos lados una serie de capillas cubiertas con cúpulas ovales. En el exterior continúa el muro siguiendo el diseño establecido por Miguel Ángel, resaltando el frente con grandes columnas adosadas. Esto lo podemos ver en la foto de la izquierda, que vemos la basílica vista desde arriba, además del dibujo de la planta. También amplía la fachada agregando cuerpos laterales, haciéndola más ancha que alta, ya que el objetivo era ver la cúpula desde la plaza. Esto lo vemos en las siguientes 2 fotos, en la que se ve la basílica más ancha que alta, pero sin embargo en la foto de abajo lo estamos viendo como si estuviésemos en la plaza, donde vemos que resalta más la cúpula. Ya en 1624, para continuar con la decoración interior de este frente, el Papa Lorenzo VIII contrata a Juan Lorenzo Bernini. Este realiza el baldaquino que constituye el altar mayor. En la realización actúa como ayudante de Bernini un joven llamado Francesco Borromini,
quien más tarde va a ser un arquitecto también importante en el barroco italiano. El baldaquino lo podemos ver aquí y el altar mayor pues lo he puesto al lado para que se vea más grande y que destaque más, ya que ambas son obras de Bernini. Cuando Maderno muere en 1629, Bernini pues se hace cargo de toda la decoración interior de la iglesia, dándole el aspecto actual, que sería la última foto que vemos, situada a la derecha. Quedaba todavía por resolver el diseño de la explanada que se extiende delante de la basílica. El diseño está condicionado por la existencia del ala de uno de los palacios pontificios que avanzaba excesivamente desde la izquierda del eje central del conjunto, y además se había de tener en cuenta el obelisco que Maderno colocó antes de su muerte, obviamente. Esto lo podemos ver aquí, que ahora después explicaré la planta, pero vemos aquí el obelisco y este edificio que está muy pegado a la columnata es el Palacio Pontificio. Pues lo que hace Bernini es dividir la plaza en dos espacios. El primero, que es el más cercano a la basílica, es un espacio con forma trapezoidal, que está enmarcado por dos alas edificadas, que se cierran al alejarse de la iglesia hasta el ala del Palacio Pontificio. Cuando ya se ha evitado ese obstáculo, las dos alas continúan en forma de columnata independiente, que se curva abrazando un segundo espacio en forma oval, quedando el obelisco en la intersección de los ejes del óvalo, es decir, en el punto donde se cruzan los dos óvalos. La columnata la podemos ver en la siguiente foto de al lado más de cerca, en la que podemos ver su monumentalidad y los santos colocados arriba de esta, un signo muy propio del barroco. Y ya concluido el proceso de construcción, en la segunda mitad del siglo XVII podemos decir que se puso fin a una interminable historia constructiva que abarcó siglo y medio, en la que se sucedieron 22 papados. Además, cabe recalcar la labor de los principales artistas italianos que colaboraron en ella. A modo de conclusión y continuando con esta larga trayectoria de originalidad, os presentamos nuestra creación de Adán.